al Espíritu Santo. ¿Cómo dice la palabra de Dios? ¿Cómo es el título? Lo que le duele al Espíritu Santo. Porque quiero concentrarme en la persona de la Santísima Trinidad, la persona del Espíritu Santo. En Él quiero concentrarme en esta predicación. Entonces, ¿cuántos están dispuestos? Levanten sus manitos allá a Dios y oremos. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Siembra en nuestra buena tierra tu buena semilla. Queremos ser hacedores de ella, no solamente oidores. Que tu palabra entre en nuestro corazón, germine, crezca, florezca y lleve mucho fruto. Que al salir de este lugar tu palabra haya transformado en nosotros todo aquello que tú quieres hacer, que ella cumpla el objeto en nosotros por el cual tú la enviaste. Señor, que tu palabra renueve nuestro entendimiento, nos refresque, que tu palabra, Señor, nos avive, nos encienda el fuego y la pasión para seguir adelante. Que tu palabra nos dé la dirección también para tomar las mejores decisiones. Que tu palabra sea la fuerza que perdemos a veces con el transcurrir de los días. Pero que tu palabra nos exhorte, si ella tiene que hacerlo, entrando a también esas partes de nuestra vida que necesitan ser transformadas, necesitan ser cambiadas. Nosotros estamos dispuestos a escuchar tu voz y queremos, Espíritu Santo, que nos hables. Estamos dispuestos. Te amamos, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que le duele al Espíritu Santo? De eso quiero hablarte. Entonces, como ya te dije, es muy claro en la palabra de Dios encontrar que Dios es un Dios, pero se manifiesta en tres personas diferentes. ¿Sí está claro eso hasta acá? Esto es importante porque, como lo dije hace un rato, hay personas que no lo creen así. Pero te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando Jesús fue a bautizarse en el río Jordán por Juan el Bautista, estaba ahí presente Jesús, que es Dios Hijo. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero cuando se bautizó, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo, que es Dios Espíritu, ¿cierto? Y se posó sobre Jesús en forma como de paloma, como dice la palabra de Dios. Pero luego, cuando el cielo estaba abierto, se escuchó del cielo una voz, Dios Padre, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces ahí es un cuadro muy claro donde se reveló Dios en tres personas al mundo. Como delante de todos, dice Juan, y yo lo vi, dijo Juan, y yo lo vi, y doy testimonio que este es el Hijo de Dios, porque vi cuando el Espíritu Santo descendió sobre él. Juan dio testimonio de la verdad, como dice la palabra, y él dijo: este verdaderamente es el Hijo de Dios, porque vi el Espíritu Santo descender sobre él. Clarísimo, ¿no? Es la Santísima Trinidad, no hay que darle mucha vuelta a esto. Si tú te pones a estudiar la palabra, encontrarás capítulo tras capítulo, libro tras libro, que Dios se manifiesta en tres personas. Es nuestro Dios. Ahora, dice segunda carta a los Corintios en el capítulo 13, versículo 14. Quiero que miren este versículo que es muy claro también. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, Dios Hijo, el amor de Dios, Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, Dios Espíritu, sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, ¿están conmigo? Entonces miren esto tan hermoso, porque dice el amor de Dios, ¿cierto? La gracia de Jesús y la comunión del Espíritu Santo. Puedes ver y anotarlo si quieres, cómo es la obra de cada uno en ti. El amor de Dios. Todo aquel que es perfeccionado en el amor no tiene temor, porque el amor echa fuera el temor. Cuando tú caminas en ese amor con el que el Padre te amó, cuando tú tienes la revelación del amor de Dios, tú ya no estás más en tristeza, más en dolor, porque sabes que Dios te ama y cuida de ti. Gloria a Dios. El amor que manifestó cuando envió a su Hijo Jesucristo, de tal manera nos amó Dios, Juan 3:16, envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es su amor lo que hizo posible que hoy tú y yo seamos salvos. Pero habla también de la gracia de Jesús, una gracia derramada a través de sangre en una cruz, poniéndose en el lugar de un pecador, donde recibió el castigo que merecíamos, porque Dios trató a su Hijo como debió tratarme a mí. Escucha esto: Dios trató a Jesús como debería tratarme a mí, y me trató a mí como debería tratar a Jesús. Porque Jesús en la cruz fue castigado por nosotros, nuestra culpa. No era su culpa, era nuestra culpa. Él cargaba nuestros pecados y se presentó como una ofrenda delante de Dios y recibió el castigo, todo el castigo que nosotros merecíamos, la ira de Dios sobre él.
para declararnos a nosotros justos, santos, para hacernos hijos de Dios también. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, que en ese momento lo era, ya no, porque ahora es el primogénito de muchos hermanos. Gloria a Dios. Porque Dios ya no tiene solo un hijo, ahora tiene muchos hijos, y creo que vinieron a congregarse esta mañana. Él es el primogénito de muchos hermanos. Por eso él se sacrificó en la cruz para llevar muchos hijos a la gloria, como dice la palabra. Hemos recibido el espíritu de adopción, como dice Romanos 8, para que ya no estemos más bajo esclavitud ni bajo el poder del pecado, sino que ahora tenemos el espíritu de Jesús en nosotros, el cual clama: Abba, Padre. Que clama desde nuestro interior a Dios el Padre. Tenemos el Espíritu Santo. Porque tenemos el Espíritu Santo, ahora nosotros somos llamados hijos de Dios. No todos los hombres o mujeres de la tierra son hijos de Dios. Eso es una mentira que ha enseñado el mundo. Es que todos somos hijos de Dios. No. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Un hijo de Dios solamente es aquel que recibe a Jesús en su corazón y cree en su nombre, lo confiesa como su Señor, como su Salvador. Ese es un hijo de Dios. Lo demás son creación de Dios. Dios había creado la humanidad, muchos hombres, muchas mujeres en la tierra, pero solo tenía un hijo. Ahora, a través de la muerte de su hijo, quiso que todos nosotros seamos sus hijos también, y no solamente creación. Aleluya. Eso es poderoso, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Gracia. Por eso dice aquí la palabra: y la gracia de Jesucristo. El amor del Padre, la gracia de Jesús. El amor, porque Él fue el que se puso allá en el castigo. Fue Él en la cruz. Él sufrió los clavos. Pero luego dice: y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con nosotros. El trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas es la comunión, que todo el tiempo estemos en comunión con Él y Él sigue haciendo su obra en nosotros. El Padre ya hizo lo que tenía que hacer con respecto a nuestra salvación. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer con respecto a nuestra salvación. Pero el Espíritu Santo no ha terminado. Él sigue trabajando con nosotros y en nosotros, y lo seguirá haciendo todos los días hasta que nos tengamos que ir de esta tierra. Por eso es tan importante saber quién es Él, quién es el Espíritu Santo, su función en mí, lo que hace en mí, su obra en mí, y cuál debe ser mi posición con respecto a Él. Si me acompaña todos los días, si vive dentro de mí, porque se cumplió la palabra dicha por Joel, dicha por Ezequiel y por los profetas, que en los posteros tiempos Dios derramaría su espíritu, ¿cierto? Y quitaría el corazón de piedra y pondría uno de carne, y luego daría un espíritu nuevo, y en nosotros pondría su Espíritu Santo para que estuviera con nosotros y en nosotros, y escribiría su palabra en nuestro corazón para que la cumplamos. O sea, estamos viviendo en esos tiempos predichos por los profetas. El Espíritu Santo ya habita en nuestro interior, y Él es el que toma esta palabra y la escribe en nuestro espíritu para que podamos cumplirla. Si la palabra no está escrita en el interior, no podemos cumplirla. Pero cuando está escrita en el interior, entonces somos habilitados para cumplirla. Y eso es una obra única y exclusiva del Espíritu Santo, quien tiene comunión con nosotros todos los días. Entonces, ¿qué crees? ¿Que es importante el papel del Espíritu Santo en el creyente? ¿Sí o no? Claro que sí. Sin el Espíritu Santo no podríamos llevar una vida con Dios. No podemos. Es la frustración del religioso, ¿no? Intentando llevar una vida con Dios sin el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Está frustrado, está desesperado, se siente impotente ante las exigencias de Dios, no puede cumplir la palabra de Dios, jamás es libre del pecado, siempre vive en amargura, siempre vive en culpa, desilusionado. Esa es la vida del religioso. Pero el que tiene el Espíritu Santo vive en libertad, vive en paz, vive en alegría, porque el Espíritu Santo lo ha hecho libre. Es su compañía, es el Paracletos. El Paracletos, la palabra que se traduce como consolador en el Nuevo Testamento, más que todo en el Evangelio, es algo más que consolador. Es fortaleza, ayudador, consejero, consolador. Ese es el Espíritu Santo, y el que está trabajando en mí todo el tiempo. Y la palabra dice que no debemos contristarlo. Contristar es una palabra del griego, la cual es lupeo, que significa causar tristeza, causar dolor o afligir. Ahora presta atención a esto,
Porque si la Biblia dice que no debo contristar al Espíritu Santo, lo que está diciendo es que yo puedo causarle dolor, causarle tristeza o afligirlo. Tremendo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es tan sensible que tú puedes ponerlo triste. Es tu amigo, está contigo. Nadie te ama tanto como Él. Es tu ayudador en la oración. Romanos 8 dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo, que conoce la intención de nuestro espíritu y conoce la voluntad del Padre y también conoce nuestra debilidad, entonces intercede al Padre por nosotros con gemidos indecibles, porque Él sí sabe cuál es la voluntad del Padre. Perdónenme por hablar tan rápido, voy a ir más despacio. A veces me emociono, pero sí me di a entender, ¿o no? Ok, más o menos. Gracias. O sea, el Espíritu Santo conoce nuestra debilidad y conoce la intención de nuestro espíritu, pero también conoce la voluntad del Padre. Entonces ora por nosotros, intercede con gemidos indecibles ante el Padre. No sabemos cómo orar a veces, pero tenemos al Espíritu Santo que ora por nosotros. ¿Te das cuenta de la persona maravillosa que es el Espíritu Santo? Está preocupado por tu crecimiento. Él está muy interesado en tu formación espiritual. Que no te quedes como un niño inmaduro en la fe, sino que avances con Dios. Porque con Dios lo tenemos todo. Y todo aquello que no pudimos pagar, Jesús lo pagó en la cruz. Gracia, acuérdense. Pero ahora que tú tienes la salvación en Cristo, una posición, una redención, justificación, entonces el Espíritu Santo te hace una invitación a crecer. Te dice: ya eres salvo, ya tienes el Espíritu de Dios en ti, ahora vamos a avanzar. No te quedes ahí. En Romanos capítulo 8, versículo 14, quiero ir a estos textos primero, y versículo 16 también, habla acerca del Espíritu Santo, el papel que juega con nosotros. Dice Romanos capítulo 8, versículo 14, si me acompaña, sé que me cambié el orden un poquito, pero no importa. Dice capítulo 8, 14 de Romanos, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Estos son qué? Hijos de Dios. Anota esa palabra hijos porque ahí tiene un significado. En el versículo 16 dice así: el Espíritu mismo, con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, con minúscula, lo puedes leer, de que somos hijos de Dios. ¿De que somos qué? Hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo le da el testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso el que es salvo lo sabe. Si tú dudas si eres salvo o no, es porque no eres salvo. Porque el que es salvo sabe que es salvo. El que es nacido de nuevo sabe que es nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu de que es un hijo de Dios. Hay un testimonio interior. Entonces, si estás dudando, hoy te invito a que al finalizar hagamos la oración de salvación, la hagas con fe y le entregues tu vida a Cristo. Y ya, porque es así, es por fe. Pero quiero que mires la diferencia, porque en el versículo 16, quedémonos en ese un momento, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero la palabra hijo ahí en el versículo 16 es la palabra griega teknon, teknon, T-E-K-N-O-N, teknon, y significa hijito, niño, engendrado o dado a luz. Habla acerca de un niño engendrado, un niño chiquito, un bebé, un niño que está empezando. El Espíritu Santo le da testimonio al espíritu de ese bebé, de ese niño de Dios, que es un hijo de Dios, sí, que es un bebé de Dios, que es un niño recién nacido de Dios. ¿Sí estás conmigo? Es la misma palabra que usa Juan en sus cartas. Por ejemplo, Juan dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Se acuerdan? Y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hijitos, si ustedes han pecado, abogado tienen con el Padre. Confiesen sus pecados delante de Dios, y Él es fiel y justo para confesar, para perdonar sus pecados y para limpiar la maldad. Hijitos, y todo el tiempo está hablando de una manera cariñosa a un recién nacido, a uno que hasta ahora está empezando con Dios, que todo el tiempo peca, que todo el tiempo la está embarrando, porque ustedes saben que un niño recién nacido pues no hace muchas cosas realmente, solo comer, dormir y hacer popó, no más. ¿Es así o no es así? Un hijo de Dios recién nacido hace las mismas tres cosas. De verdad. Y no está mal, y entendemos y tenemos paciencia porque está empezando con Dios.
Acabó de nacer de nuevo, entonces todavía la embarra mucho, todavía ensucia muchos pañales, no importa. Está empezando con Dios. Lo amamos, le damos su teterito y lo limpiamos también. Y lo dejamos dormir y no importa, pero ahí está. Pero a medida de que el niño va creciendo, ya no es normal que tenga 8 años y se siga haciendo popó en los pañales, ¿no? O sea, como ya no debería usar pañal. No es normal. Él ya tiene que crecer. Él ya tiene que avanzar. Entonces en Romanos, en el capítulo 8, versículo 16, habla acerca de un niño recién nacido. Pero en el versículo 14, léelo conmigo, dice así, que ya lo leímos, pero dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero ahí la palabra hijos es otra. Ya no es igual que la del versículo 16, tecnón, sino que en el versículo 14 la palabra es juíos, J-U-I-O-S, juíos, del griego, y significa hijo maduro. Cambia completamente el sentido, ¿no? Porque si leemos el versículo 16, estamos viendo que el Espíritu Santo le da testimonio al espíritu de ese niño recién nacido de que es un hijo de Dios. Pero el versículo 14 dice: para tú ser guiado por el Espíritu de Dios, tienes que ser un hijo maduro de Dios. O sea que un niño recién nacido aún no puede ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es inmaduro. Aún no sigue lo que Dios le dice, porque no puede escuchar al Espíritu Santo. Apenas está aprendiendo a discernir entre lo que es el alma, lo que es el espíritu. Apenas está recibiendo la palabra de Dios. Por ahora está creciendo en la iglesia. Los amamos, los recogemos. Qué lindo saber que más nuevos nacimientos hay. Es una bendición. Los hermanos mayores no deben criticar a los menores. A los que están empezando no deben juzgarlos por sus equivocaciones. No deben tampoco intentar hacerlos caminar a la misma velocidad que ellos van. Hay que respetarles su proceso porque están empezando con Dios. Pero si ya está grande, no es normal que vayas tan despacio. Si yo tengo mi hija cuando tenía 2 años y ya caminaba, yo la tomaba de mi mano, pero ¿cómo me tocaba caminar? Así, con ella. Ahí la llevaba de mi mano, pero me tocaba así. Y no importa. Bueno, 1 año, no sé. Ya cuando cumplió 2, entonces ya caminaba un poquito más rápido. Ahora me toca atajarla porque se la pasa corriendo por todo lado, ¿cierto? Y así es, los hijos de Dios recién nacidos van a un ritmo despacio y toca llevarlos con calma, con amor. Si tú estás empezando en Dios, te amamos y te vamos a tener paciencia, pero vamos a ayudarte a crecer. Y deja que el Espíritu Santo te haga crecer, porque la idea es que llegues a ser un hijo maduro de Dios para que puedas ser guiado por el Espíritu de Dios. Porque el que no es maduro necesita de tutores, de cuidadores, de personas que le ayudan en su proceso. No está mal, para eso estamos los que servimos a Dios, para ayudar en ese proceso. Por eso aquí tenemos casas de expansión, discipulados, consolidación, para brindar esa ayuda a los recién nacidos, ayudarlos a encaminarse poco a poco. Les enseñamos la palabra. Hay un equipo maravilloso en esta iglesia que trabaja muy duro en el crecimiento y formación de esos recién nacidos, para llevarlos a ser hijos maduros, para que ya puedan caminar por sí solos, para que llegue un momento en el que ellos directamente tienen una comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los guía. ¿Verdad que voy más despacio? Y el Espíritu Santo los guía y los lleva a ellos directamente, sin necesidad de cuidadores y tutores. ¿Sí están acá? Amén. Si no puedo ir tan rápido, yo sé. Pero es Dios ahí mostrándonos que cuando llegamos a un nivel de madurez mayor, entonces ya no dependemos tanto de las personas. Ahora ya el Espíritu Santo mismo dirige nuestro camino. Pero seas tú un hijo en la fe, recién nacido, un pequeñito, un chiquitín, un tecnón, si ese eres tú, igual tienes que aprender a entender quién es la persona del Espíritu Santo y la función que cumple en tu vida, para que comiences a desarrollar un crecimiento con Él. Porque el que te da el crecimiento es Él, no una persona. Yo, como pastor de esta iglesia, humildemente te digo, soy un sembrador de buena semilla. Eso es todo. Yo siembro la semilla en ustedes a través de estas palabras que Dios pone en mi corazón para darles. Hay un equipo de trabajo impresionante en esta iglesia que hacen todo el tiempo lo mismo: ayudarles en su crecimiento y dirigirlos y bendecirlos. Gloria a Dios. Pero solo somos ayudadores, cooperadores del Espíritu Santo. Pero el que hace la obra es el Espíritu Santo. Entonces yo no intento ser el Espíritu Santo, por eso no me les meto en la vida de ustedes,
Por eso no estoy ahí mirando qué fue, si dejó de hacer o no. Si ya dejó el cigarrillo, hermano, no lo dejó y terrible, se va a ir para el infierno. No, yo no hago eso. Y no es nuestro estilo en esta iglesia, porque confiamos en el trabajo del Espíritu Santo que está haciendo en cada uno de ustedes. No tengo que estar encima, ni tampoco los líderes ahí molestando, no. Creemos que a través de la palabra que estamos sembrando en ustedes, el Espíritu Santo les está dando un crecimiento. Pablo dijo allá en Corinto, cuando había un problema en esa iglesia y disensiones, él dijo: no, ya dejen de estar peleando, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, que yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? No. Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo pongo la semilla, el otro te llama, el otro te consolida, la otra te disipula. Cada trabajo es muy importante, ninguno es más importante que el otro. Todos estamos haciendo la obra porque somos un cuerpo, pero en últimas quien está haciendo crecer a las personas en Dios es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que está haciendo la obra perfecta y confiamos en su trabajo. Qué bonito, ¿no? Y que Él sea el que siga haciendo su obra. Entonces, sí, viste la diferencia de ser un hijo inmaduro a ser un hijo maduro de Dios, a ser un hijo que acaba de nacer o a ser un hijo que ya ha avanzado con Dios, ha crecido. Porque aquel que ya es maduro no contrista al Espíritu Santo todo el tiempo, porque ya aprendió qué es lo que le gusta, qué es lo que no. Ha aprendido a separar su alma, a controlarla, a manejarla. Ha también desarrollado un control sobre su carne que no tenía cuando empezó, pero que ahora sí ya mantiene su carne en sujeción y no permite que la carne lo controle a él. Entonces el Espíritu Santo no está contristado, todo el tiempo está bien en una comunión, porque fuimos llamados a tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Te acuerdas del primer versículo que te leí, que es súper importante en segunda carta a los Corintios? ¿Te acuerdas? Versículo 13-14. El amor del Padre, la gracia de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo. Tienes que conocer el amor del Padre, tienes que conocer la gracia de Jesús, y para ello debes tener comunión con el Espíritu Santo. No contristarlo, estar todo el tiempo en una santa comunión con Él. Quiero que me acompañes y leas conmigo en Efesios 4. Quiero leerte aquí algunas cosas que son poderosas. Gloria al Señor. ¿Cuántos están felices hoy? ¿Estamos siendo bendecidos? Gloria a Dios. Efesios capítulo 4. Voy a abrirlo también acá en mi Biblia. A mí me fascina Efesios, es uno de mis libros preferidos de la Biblia. Yo creo que es como el preferido. Efesios, un libro de posición, un libro de carácter, de autoridad en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 4, quiero que leas conmigo desde el versículo 17. ¿Ya estás ahí? Gloria a Dios. Versículo 17 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no os andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces voy a hacer una pausa acá, porque lo que está haciendo acá el apóstol Pablo es comparando lo que es una persona sin Dios, que está en el mundo, que con avidez comete toda clase de impurezas, que tiene el entendimiento entenebrecido, que ya no tiene ninguna clase de sensibilidad en su corazón, que peca y le da lo mismo, que hace lo que haga y le importa 5, ofende y no se siente mal, daña, insulta, pelea y para él es lo mismo. Dice Dios acá: bueno, ustedes ya no tienen que comportarse como esos gentiles que no tienen a Dios, porque ustedes ya no son así. Ustedes ahora son diferentes, porque ahora son una nueva creación. Recuerda que cuando tú llegaste a Dios, el Espíritu Santo vino a vivir en ti, que es lo que hemos hablado todo el día. Pero préstame atención, porque esto es importante. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? ¿En tu espíritu, en tu mente o en tu carne? ¿Dónde? En tu espíritu, porque el nuevo nacimiento se da es en el espíritu, no en el alma. La Biblia dice: reciban la palabra implantada que puede salvar tu alma. Tu espíritu fue salvo, pero tu alma está en proceso.
Porque tienes que educarla con la palabra, dominarla, controlarle, enseñarle a tu mente donde está el alma, o la mente está en el alma mejor. Tienes que enseñarle la palabra de Dios para que ella piense, actúe, sienta como la palabra de Dios. Es un proceso que te tomará toda la vida, pero hay que hacerlo, y ahí vas creciendo en Dios. Cuando tú llegaste a Cristo, tu espíritu es nuevo, pero tu alma es la misma. Ahora tienes que entrar en un proceso de renovación del entendimiento, como lo describe aquí Pablo, o como también allá en Romanos capítulo 12, ¿no? Renovando el espíritu de la mente, porque la mente está viciada a las antiguas costumbres, a la vieja manera de vivir. Ella piensa todavía que le gusta eso. Ella aún está creyendo que lo del mundo es lo de ella, pero no ha entendido que ahora este ser es diferente, porque nací de nuevo, porque el Espíritu Santo puso una nueva naturaleza en mí, y yo, como hijo de Dios, nacido de nuevo, tengo que enseñarle a mi mente que soy un hijo de Dios y que ya no me gusta pecar. Porque el hijo de Dios que peca se entristece. ¿Y qué es eso de que se entristece? Realmente es que el Espíritu Santo se entristece, se contrista. Porque cometiste algún pecado, hiciste alguna cosa que no debías, dijiste una mentira, te dejaste ganar de la ira, cualquier cosa que hayas hecho, entonces el Espíritu Santo se entristece. Y cuando se entristece, tú logras percibir eso, y entonces también te entristeces. Y esa es la manera como el Espíritu Santo comienza a trabajar y a hacer la obra en ti. Porque si fuera solo por tu mente o pensamiento, tu lógica nunca te llevaría a la reflexión, nunca te llevaría a la conciencia de un hijo de Dios que se está equivocando. Es el Espíritu Santo desde dentro de ti que te está llevando a que eres un hijo de Dios, y no puede ser así, porque lo que estás haciendo no es concerniente a tu naturaleza. Si pecas, eso no tiene que ver contigo, por eso pecar te duele tanto. Un hijo de Dios está diseñado para ser infeliz pecando. ¿Escuchaste? El pecado ya nunca más se enseñoreará de ustedes, dice la palabra, porque no viven bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no tiene poder y ya no habita en mi interior, porque la naturaleza de pecado fue quitada. Ya no tengo nada que ver con el pecado. Entonces, si quiero pecar, que porque mi mente me dice que peque, o mis emociones me están diciendo, mi carne me está llamando, entonces al pecar descubriré el dolor, la tristeza profunda de haberle fallado a Dios. Eso es tremendo. Somos hijos de Dios. ¿No te parece hermoso eso? ¿Cuántos quieren ser hijos maduros? Entonces, un hijo maduro es el que ha educado su alma. Ese es un hijo maduro de Dios. Por eso puede ser guiado por el Espíritu de Dios, no por sus emociones, no por sus pensamientos. Ahora puede discernir entre la voz del Espíritu Santo o la voz de su carne. Ya puede. ¿Por qué? Porque ha controlado su alma. Le ha dicho a su alma: cálmate, deja de ir por acá, deja de estar buscando esto, porque esto no tiene nada que ver contigo. Tú eres una nueva creación en Dios. Renueva el espíritu de tu mente y todo será mejor. Como hijo de Dios, imagínate. Es que a uno le preguntan mucho: pero ¿cómo haces eso de que para que Dios te dirija? ¿Cómo es eso de que tú oras y Dios te dice qué hacer y toma las decisiones que porque el Espíritu Santo te dijo? Dime cómo. Dime, explícame cuál es el misterio. Te lo voy a decir. Madura. Y ya. Crece, educa tu alma y podrás escuchar la voz del Espíritu Santo en tu interior, y podrás ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces aquí Pablo lo que está diciendo es: tú ya eres una nueva creación. ¿Por qué razón tienes que vivir como los gentiles que no agradan a Dios? Ya no más. Sigue leyendo conmigo. En el versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, nosotros somos de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo acá? ¿Sí hay alguien aquí que sea de Cristo? Gloria a Dios. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí ves? Renueva tu mente en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos, versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios
en la justicia y santidad de la verdad. O sea, tu nueva creación es por Dios. ¿Quién fue el que te dio esa nueva creación? Dios. Tú eres creado según Dios. Dice aquí la palabra de Dios. Creado según Dios. Ahora, luego dice en la justicia y la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Al que hurtaba, pues no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mira esta palabra tan tremenda. No contristes al Espíritu Santo de Dios, porque Él es tu sello para la redención, para el día de la redención. ¿Cómo es eso del día de la redención? Luego ya no fui redimido por Cristo. Espera un momento. Está hablando de un día, de algo que va a pasar, no que ya pasó. Está hablando de la redención de tu cuerpo, porque tú ya fuiste redimido en tu espíritu, ¿cierto? Porque Jesús ya pagó en la cruz por las 3 muertes, pero hasta ahora solo se han efectuado 2 redenciones de las 2 muertes. ¿Cuáles? La muerte espiritual y la muerte eterna. Pero falta una, que se cumpla la palabra. ¿Dónde está muerte tu aguijón y dónde sepulcro tu victoria? Porque se olvida la muerte en victoria, ¿no? Porque el aguijón de la muerte es del pecado. Bueno, ustedes se saben el versículo. Pero lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es: ahora ustedes están en Cristo Jesús. Ahora estamos en Jesús y vamos a llegar a un punto en el cual el cuerpo va a ser redimido también. El día de la redención, el día que Jesús venga por su iglesia a llevarse a sus hijos. Préstame atención, ¿a quiénes se lleva Jesús? A los que tengan el sello para ese día. ¿Y cuál es el sello? El Espíritu Santo. No contristes al Espíritu Santo. Se fue. No contristes al Espíritu Santo, dice el versículo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es tu tiquete para entrar al cielo. Es tu ticket. Y si tú vas a entrar a un parque de diversiones y compras el ticket ahí en la entrada, tú sabes que con él te dan acceso a las atracciones. Depende del que tú compres, entonces lo presentas. Claro, sigue. Y te dejan participar, ¿cierto? Te dejan montarte pues allá en las atracciones. Entonces tú sabes que si botas ese ticket, pues grave. Ahora tú lo cuidas, no lo dañas, no lo mojas. Debes cuidarlo mucho, si no, no puedes disfrutar de ese día. Si el Espíritu Santo es tu tiquete para entrar al cielo, ¿no crees que también deberías cuidar mucho tu comunión con Él? Deberías tratarlo muy bien para no contristarlo, para que Él no se entristezca. Recuerda el significado de contristar, ¿no? Que le causa dolor. Entonces tú dices: no, si es mi tiquete al cielo, en cualquier momento viene Jesús. En cualquier momento, y ya vemos que los tiempos están muy prontos, ¿no? En cualquier momento viene Jesús a llevarnos. Y solo los que tengan ese tiquete podrán irse con el Señor a la eternidad. Porque la entrada al cielo es a través de esa salvación que es reflejada a través del sello. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, el adelanto de lo que viene para nosotros en la eternidad. Entonces yo tengo al Espíritu Santo, yo lo quiero cuidar, yo quiero tratarlo bien. Es el que me va a dar la entrada al cielo. No sé, ¿cómo la ves? ¿Qué crees? ¿Toca cuidar esa relación o no? ¿Toca cuidar esa comunión? Claro que toca cuidarla. Entonces dice aquí la palabra: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pasa la hojita ahí, capítulo 5, versículo 1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, como conviene a santos. Fíjate, está diciendo la palabra: tú ya eres santo, tú eres un hijo de Dios, fuiste redimido en la cruz del Calvario, tu espíritu es salvo, eres una nueva criatura en Cristo, tienes el sello de tu herencia, las arras, tienes el tiquete de entrada al cielo, tienes la persona más maravillosa a tu lado, acompañándote, consolándote, enseñándote, llevándote, fortaleciéndote, intercediendo por ti, orando por ti. Por favor, no hagas cosas que no convienen a santos. Madura ya, deja de vivir como ese niño chiquito que todo le molesta. ¿Por qué no volviste a la iglesia? Ay no, pastor, es que allá todos me miraban mal. O sea, eso se le admite a un niño que está empezando. Bueno, mi amor, ven, no, aquí te amamos, aquí te queremos, no pienses eso, listo. Pero un viejo en el evangelio con esas bobadas, ¿en serio ya? Eso ya no debería ser. Porque ahora una persona madura en Dios es guiada por el Espíritu de Dios. ¿Te acuerdas? Romanos 8:14. Y no es guiada por las emociones, ni por la influencia, ni por lo que las otras personas digan. Somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios de seguro le estará diciendo: regresa, ve, congrégate, es mi voluntad. Madura, perdona, ayuda, bendice, paga bien a cambio de mal. Tú eres diferente, tú eres un hijo de Dios, tú estás para ayudar. Ya tienes que comenzar a ver así las cosas, no para que todo el tiempo te estén ayudando. Si ya estás creciendo, si ya estás madurando, vamos, hay personas que te necesitan. No seas una carga, sé una ayuda. Amén. Es mejor, ¿no? Ya crecer. Pero hay algunas cosas acá que quiero puntualmente tocarte acerca de lo que la palabra de Dios dice, ¿no? No debemos contristar al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención, como dice ahí el versículo 30. Pero hay una lista de cosas que dice que le contrista al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le contrista al Espíritu Santo? El versículo 17 al 19 básicamente dice que al Espíritu Santo le contrista mucho cuando vivimos como pecadores, si ya no somos pecadores. O sea, cuando tenemos acciones, cosas de la vida antigua, si ya no somos y tratamos de portarnos de esa manera, eso al Espíritu Santo le contrista sobremanera. Ya no debes vivir ahí. Eres un hijo de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Pero luego ahí en el versículo 26 al 27 habla de la ira. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, está hablando acerca del manejo de la ira. Está diciendo: tú contristas al Espíritu Santo cuando te dejas dominar de la ira. Es lo que está diciendo. Porque airarse o sentir mal genio es normal, ¿o no? Eso es parte de nosotros. O sea, no es que tú peques porque te dio mal genio, no. El problema es lo que haces cuando te da mal genio. Porque cuando te da mal genio hay que controlar el mal genio y hay que cerrar la boca. ¿Sí o no? Que lo primero, como comenzamos a embarrarla, es con lo que decimos. Porque estamos hablando lo que nos dice nuestra alma, las emociones, y no estamos hablando lo que es correcto. Estamos desde un momento de calor, de mal genio, y resultamos hiriendo, destruyendo el corazón de nuestros hijos. Podemos acabar con un hogar, con una relación. O sea, muchas cosas pueden pasar solo porque la ira nos está dominando. Por eso dice Dios: si tú eres un hijo de Dios maduro, oye, controla tu ira. Airaos, pero no pequéis. Si te dio mal genio, tranquilo, es normal, a todos nos da. Lo que no debe ser normal para ti es que la embarres cuando te da mal genio. Lo que no debe ser normal es que tú comiences a gritar como un loco en tu casa y a desesperarte y a golpear las puertas y a patear el perro y a hacer todo eso que no tiene nada que ver con la naturaleza nueva que ahora tienes, porque eres un hijo de Dios nacido de nuevo. Gritándole a la esposa, mandándola: oiga, venga, bestia. No, así no se le habla a la esposa. Hay que hablarle con amor y con cariño. Y si estás de mal genio, entonces mejor no digas nada, cállate. Y es que el versículo dice: y no deis lugar al diablo. Porque la ira abre puertas. La ira mal manejada, ¿cierto? No controlada, abre puertas para que el enemigo entre. O sea, cuando tú estás con ira y te pones a decir y hablar y hacer cosas que no debes, es como si le dijeras al diablo: ven, diablo, entra un rato porque estoy de mal genio. Entonces el diablo dice: no, sí, qué piedra, hermano.
Entonces se ponen ahí los dos bravos. Entonces, no, y el diablo no, sí, diga, hágale. No, ese es chino, no, regáñelo. Y entonces no lo regaña. No, es que no se da cuenta que su esposo, y dele, y el diablo está ahí. No, claro. Entonces ya le abrió la puerta al enemigo, le dio lugar al diablo. ¿Qué hace el diablo? El diablo viene a robar, a matar y a destruir. Si tú le abres la puerta, él va a aprovechar esa oportunidad. Por eso es que también en las familias hay tanta disensión, tantas peleas. Por eso en las familias los hijos se rebelan, no quieren hacer lo que Dios quiere. Las esposas están bravas con los esposos todo el tiempo, divididos, ya no se dicen cosas bonitas. Se pierde la comunión porque con nuestra ira mal controlada abrimos una puerta para que el enemigo entre. Pero debo decirte esto: el diablo no entra en la casa de un hijo de Dios a menos que ese hijo de Dios se lo permita. ¿Me escuchaste? Porque un hijo de Dios tiene el poder sobre el diablo. Pero si te pone a abrir puertas con su ira, pues ahí entra. Entonces tenemos que ser hombres. ¿Cuántos hombres hay aquí? Hombres de Dios, mansos, que nos sabemos calmar y sabemos controlar nuestra lengua. ¿Cuántos dicen amén? Y mujeres, ¿cuántas mujeres hay aquí? Mujeres de Dios que saben controlarse, calmarse y dejar de estar dando cantaleta y hablando cosas necias y diciendo cosas que no deben decir y hablando con sarcasmos todo el día. Amén. Mujeres, digan amén. O digan ay, 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 pero digan algo. Tienen que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. No es necesario estar peleando todo el tiempo. ¿Para qué pierdes el tiempo? ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que una mujer rencillosa es como una piedra constante, una gota constante que quebranta una piedra. Eso es la mujer rencillosa. Todo el mundo ahí, y dele, y dele, y dele, y el hombre, uy, hasta que explota. Ahora, si ven que su esposa está brava, hombres, déjenla quietica. Les doy un buen consejo, déjenla. Eso ya es así, y comienza a bajarse. Déjenla quieta porque ella es una mujer de Dios y está dando una batalla interior para controlar sus emociones, ¿cierto? Mujeres de Dios. Por eso está callada. No porque te quiera azotar con el látigo de la indiferencia, no. Ella está callada porque está peleando ahí en su interior esa buena batalla para luego sacar la mejor sonrisa y seguir como si nada hubiera pasado, ¿cierto? Mujeres de Dios. Pero si ella está ahí, porque yo sé que a veces las mujeres por sus cambios hormonales tienden a ser más, no es una regla, digo, pero a veces tienden a ser más malgeniaditas. Pues recuerden, mujeres, que ustedes tienen el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es más poderoso que sus hormonas. Ustedes pueden decir: Espíritu Santo de Dios, ayúdame, quiero que tú controles, que tomes este momento en mi vida y ya. Y no tienen que dañar el ambiente y hacer que sea un día feo. No, ustedes, la palabra dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Una mujer necia con sus manos en un momento destruye todo, pero una sabia sabe callar. Y usted, hombre, la ve ahí, entonces déjala. Es mejor darte una vueltica, mirar las estrellas, echarte un partidito ahí en Xbox, volver, sacar el perro, regresa. ¿Cómo estás, mi amor? Vuelve y te das otra vuelta, regresa, camina, ora, alaba al Señor, canta canciones y regresa. Ella es una mujer de Dios y se le va a pasar la piedra, porque Pablo nos dice la fórmula completa, ¿no? Airaos pero no pequéis, y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no llegue la noche y tú sigas bravo, que no llegue la noche y tú sigas de mal genio. Es lo que está diciendo, que no se ponga el sol sobre tu enojo. No, entonces estoy Piedro y hasta mañana Piedro. No, eso ya es una inmadurez terrible. Te dio mal genio, pues arréglate, conténtate ya, piensa en algo lindo y arregla las cosas y listo, y pasa la hoja. No te quedes ahí dándole vueltas otra vez a lo mismo. Un martirio, no. Un hijo de Dios tiene que aprender a controlar eso. Como esposos, pongan esta regla en casa: no vamos a acostarnos a dormir bravos. Siempre antes de dormir vamos a arreglar cualquier diferencia que hayamos tenido durante el día. No vamos a permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Somos hijos de Dios. El mal genio no puede durar tanto. El mal genio, como les dije, puede ser una emoción normal porque somos seres humanos, pero eso tiene que controlarse rápidamente. Y el nivel de tu madurez espiritual también se mide en el tiempo que te demores controlando tus malas emociones. Porque un hijo de Dios maduro es el que controla sus emociones con rapidez. No espera 8 días y todavía brava.
Porque dejé los calzoncillos en la estufa. No, tampoco. O sea, de verdad, ya cálmate. Perdona, pasa la hoja, sigue adelante. La vida es linda como para amargársela, ¿no? Disfruta, tú eres un hijo, una hija de Dios. Que no llegue la noche y estén de mal genio, perdón. Pero en el versículo 28 habla acerca de robar. ¿Cómo más contristas tú al Espíritu Santo cuando robas? No, pero ahí sí no tiene que ver conmigo porque yo soy muy honrado. Bueno, hay diferentes formas como a veces nos dejamos llevar y robamos. Entonces llega el policía de tránsito, nos para, bueno, sus papeles. Entonces, uy, hermano, tiene vencida la técnico-mecánica. Uy, pero pues es que, hermano, yo tengo 50,000 formas de arreglarlo. Arreglemos de otra manera. Eso no es honesto. Eso no está bien. Un hijo de Dios tiene que portarse bien. Y no es que esas buenas obras te salven, no, tú eres salvo por lo que hizo Cristo en la cruz. La única obra salvadora es la de Jesús en la cruz del Calvario. Pero recuerda que en Efesios capítulo 2 dice: no por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? Sino por gracia, porque de Él somos. Dios fue el que nos dio esto, y no de vosotros, porque es don de Dios. Porque fuimos creados según Dios para buenas obras. O sea, las obras no te salvan, pero después de ser salvo, ahora tienes que comenzar a hacer buenas obras. Porque fuiste creado para esas buenas obras en Cristo Jesús, para portarte bien, para hacer las cosas al derecho. No, eso ponga ahí en la declaración menos y ya eso. Y a veces hacemos ese tipo de cosas y eso de alguna manera también es robar. ¿O no? Evadir impuestos. A veces somos deshonestos con cosas sencillas, pero Dios nos hace un llamado a la madurez. Ya no está bien. Es mejor que madures, que crezcas y tengas un comportamiento digno de un hijo maduro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo acá? Gloria a Dios. Entonces, en todo eso, honestos. También en el versículo 29 habla de hablar solamente lo que es bueno. Porque cuando no lo hacemos, entonces podemos ofender. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice la palabra de Dios, ¿no? Sino que la que sea buena para la necesaria edificación, para dar gracia a los oyentes. Entonces, yo sé, podemos hablar, pasarla bien, reír. Acá en la iglesia nos reímos mucho. Anoche estábamos jugando rana acá como hasta las 9 de la noche y uno se divierte y la pasa bien y hacemos chistes porque Dios quiere que seamos felices. Pero hay un momento en el que de pronto se te fue un chiste de más, ¿no? En el que de pronto hiciste un comentario y ofendiste a alguien. Te pasaste un poquito o te fuiste un poquito hacia lo verde, no sé, algo así, y el Espíritu Santo te lo hace saber, porque tú inmediatamente sabes acá que hiciste mal o que lo que dijiste no estuvo bien. Cuando eso pasa es porque contristaste al Espíritu Santo. Entonces las malas conversaciones corrompen el buen carácter, dice la palabra de Dios. Las buenas costumbres, tú contristas al Espíritu Santo muchas veces, no solo cuando estás de mal genio y hablas, sino también cuando estás muy alegre y hablas. También puedes contristar al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuántos saben que es así? Claro, estás con tus amigos del trabajo y comienzan a hablar esas bestialidades y tú y te ríes y haces tu apunte. Y se acaba y no, que ya toca entrar a trabajar y el Espíritu Santo, ¡pum! Y tú, la embarré, no debe haber dicho eso. Y el Espíritu Santo comienza a hablarte y a mostrarte. ¿Por qué? Contristaste al Espíritu Santo. Entonces, que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, solamente la que sea para la buena, necesaria para la edificación de los oyentes. De lo contrario, no. Ahí Dios también nos va enseñando cómo hablar, cómo medir nuestros chistes, nuestros comentarios, para no herir al otro, para no dañar al otro, ¿cierto? Para no hablar cosas obscenas que no tienen nada que ver con un hijo de Dios. Pero también, aparte de eso, en el versículo 31 habla acerca de la amargura, ¿no? De la amargura. Miren lo que dice el versículo 31. Pues ya lo leí, pero dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería, maledicencia y toda malicia. No, es que yo soy un hijo de Dios, entonces estoy bravo todo el día. ¿De dónde sacaste eso? Eso es una bobada. Un hijo de Dios es alegre. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé por qué tenía un concepto en mi cabeza siempre de que entre más bravo, más espiritual. No, de verdad, yo pensaba eso. Entonces, de niños estábamos ahí en la iglesia y invitaban a un predicador invitado para que estuviera ahí. Y él llegaba y cogía el micrófono y comenzaba a mirar mal. Y comenzaba a hablar así, y eso uno era, tremendo, es un hombre de Dios, ay Señor. Y eso, que no me vaya a mirar porque me va a ver todos los pecados que cometí durante la semana. Y uno estaba asustado porque teníamos esa concepción, ¿no? Entre más así, no se reían, eran implacables porque eran los hombres de Dios. Que eso es mentira.
Un hombre de Dios se conoce en su madurez espiritual porque siempre se mantiene alegre, aunque tenga problemas, aunque esté pasando dificultades. Nada le roba su paz, nada le roba su gozo. Esa es una persona espiritual. Esa es una persona madura espiritual. Pero no que llegó la enfermedad a atacar, que un problema. Entonces se amargan, eso se vuelven nada, hacen mala cara todo el día ahí con cara de limón. No, eso no es. Un hijo de Dios puede sonreír en medio de una tormenta. Un hijo de Dios transmite la paz de Dios a través de su gozo, porque la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es el gozo del Señor. Tú estás alegre, estás fuerte en Dios. Es que la religión nos pintó un cuadro equivocado de Dios, porque nos hicieron ver como las cosas de Dios como algo amargado, algo así tensionado, con el seno fruncido. Eso fue lo que nos dieron, y entonces teníamos una percepción equivocada. No, yo soy un hijo de Dios, entonces qué pena, hermano, yo no me puedo reír, yo ya no, qué pena, jugar bolos, eso es del diablo, no, eso no, jugar fútbol, uy, no, eso se mueve mucho contacto físico, eso es del diablo, no, eso, y todo es del diablo. No, que vamos a hacer un plan, no, eso es del diablo. Eso no, ten cuidado, hermano, porque eso, te pusiste esa camisa de roja, eso es como que tiene un mensaje subliminal. Entonces nos encantaba encontrar al diablo en todo, a ver el diablo en todo. Entonces no, que pues salió la película de los pitufos, uy, eso es del diablo. Y sí, mire, yo sé que muchas cosas el enemigo está ahí, yo no digo que no, pero relájate, cálmate en la vida. Tú tienes el Espíritu Santo, disfruta la vida y deja de condenar a los demás. Si tú tienes un testigo interior que te dice no hagas o no mires algo, pues simplemente no lo hagas, pero eso no te da a ti razón para condenar a tu hermano que lo hace. Amén. Tú estás en libertad con Dios. Ahora Pablo dijo, pero si tu libertad es ocasión de pecar a tu hermano débil, entonces no uses tu libertad y ya. Vive para Dios, sé prudente, camina con Dios y sé feliz. La vida es para disfrutarla, no para vivir amargados. Tú sabes qué te espera después de que te vayas de esta tierra. Te esperan las moradas eternas que Jesús ha preparado para ti. Vas para el cielo y vas llorando. ¿Qué es esto? Disfruta la vida. La vida es para pasarla bien, para alegrarnos, obviamente dentro de los parámetros, dentro de lo que Dios nos dice. Pero hay que disfrutar la vida. La vida es solamente una. Nunca más en la eternidad tendrás la oportunidad de volver a ser humano. Disfruta la vida que hoy tienes. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. No, pero es que la vida que me tocó es dura, pastor. Es que me casé con un hombre que parece el diablo. Es que ese señor ahora se la pasas peleando y esto. Déjalo que se amargue solo, pero tú no te amargues con él. Tú decides cuál será tu actitud frente a cualquier situación. Es tu decisión. Muéstrale que tú eres diferente, no te bajes a su mismo nivel para pelear con él. Más bien muéstrale que tú, a pesar de los problemas que hay, a pesar de la situación, tú puedes vivir feliz, porque tu felicidad no depende del estado de tu vida, tu felicidad no depende de las circunstancias, tu felicidad depende de que el Espíritu Santo, la persona maravillosa de la tercera Trinidad, habita tu corazón. Tú puedes ser feliz. Tú puedes ser feliz, Él está en ti. No, es que mi esposa se la pasa pelea y pelea, pastor, es que de verdad ya estoy así. Tú no pelees y ya. Para pelear se necesitan dos, ¿o no? Es como una vez hizo una niña ahí que yo vi, estaban jugando acá, dos niños, y entonces el niño, estaban peleando, y la niña le dijo así, habla con mi mano. Le hizo así al niño. De verdad, y yo me quedé viendo esa escena porque fue muy chistosa. Que no sé qué, y le alegaba, y la niña, habla con mi mano, y le hace así. O sea, a veces tú no tienes necesidad de ponerte a pelear, simplemente descansa, relájate. El gozo del Señor es tu fuerza, porque cuando tú te amargas en la vida, estás contristando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es alegre. Hay una canción antigua que decía, nuestro Dios es alegre. No sé si alguna vez la escucharon, que la cantaban, nuestro Dios es alegre, y no sé, era como toda guapachosa. Y era chévere. Decía, nuestro Dios es alegre. No me acuerdo más, pero la cantábamos y era bonito. Dios es alegre, y tienes que entender que Dios es alegre, y Dios quiere que tú seas alegre, que tú seas feliz. El gozo del Señor es tu fuerza. Hay un poder en tu gozo. Yo hablé de eso hace 8 días, pero ahí se ve tu espiritualidad. Un hijo maduro de Dios es aquel que se mantiene alegre todo el tiempo, que cada vez que lo saludas tiene una sonrisa en sus labios. ¿Cómo estás? Qué alegría. Ese es un hijo de Dios maduro. Pero ¿cómo estás?
bien. ¿Pero qué te pasa? Estoy bien. Eso no, ay, Dios mío, Señor. Padre, madúralo, Dios, como sea. Haz algo ahí, Padre. Bueno, toca con paciencia, ¿no? ¿Te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? Cuéntame. No, así estoy bien, gracias. Bueno, Dios te bendiga. Y se va uno ya. Pero pues, ¿qué hacemos? Yo sé, estamos en medio y muchas personas, ok, pero Dios quiere que crezcamos, que maduremos. Que si yo encuentro a alguien que tiene un problema, yo pueda ayudarlo y no yo todo el tiempo ahí que me ayuden porque estoy mal, ¿no? Todos tenemos problemas. Muchas veces yo tengo que subirme acá a predicar con 1000 cosas en mi cabeza y me toca subirme a la oficina y decirle: Dios, te entrego todo esto porque necesito dar todo lo que tú tienes para este pueblo y no puedo venir acá a transmitirles mis cargas y mis problemas, ¿o sí? Imagínense que yo acá como pastor, acá predicándoles y no, es que estoy mal, hermanos, oren por mí. Pues como que no. Yo tengo al Espíritu Santo de Dios en mí y Él es mi fuerza, Él es todo, Él es mi ayudador. Y si estoy preocupado por algo, porque toca hacer algún pago, yo descanso, le digo: Señor, tú pagas eso, yo voy a predicar, yo hago lo mío, tú haces lo tuyo, yo confío en ti, tú eres Dios y así tal cual es. Porque recuerda, tú haces lo posible, Dios hace lo imposible. Y verás cómo Dios se mueve. Es más, Dios se mueve en medio de tu gozo, más, mucho más, y lo verás. Disfruta, sonríe. La fe es alegre. Una persona se le ve su estado de fe en su estado de ánimo. Porque si la persona está triste, preocupada, es porque le está creyendo al problema. Pero si te ves la persona alegre, es porque le está creyendo a la palabra de Dios. Así está en medio del problema. Entonces tú ves la fe en alguien en su estado de ánimo. Entonces si alguien viene: uy, no, yo tengo una fe, hermano, una fe tremenda, yo tengo una fe, pero estas batallas, pero no importa, yo tengo fe, hermano. No, eso no tiene fe, está angustiado, está preocupado, los problemas lo tienen así. Pero ¿cómo estás? No, bien, bendecido, en victoria, Dios está conmigo, firme, constante, creciendo. Dios está ahí, hay alegría, hay paz en su corazón. Esa persona sí está en fe. Esa persona le cree a la Biblia, no le cree a los problemas. ¿Tú a qué le crees? Ferchito y Mafe en el culto de oración nos enseñaban eso. ¿A qué le crees? ¿A qué? ¿A la verdad o a la realidad? ¿A qué le estás creyendo? ¿A qué le estás creyendo? Eso lo vas a reflejar en tu estado de ánimo. Pero si tú te amargas, entonces estás contristando al Espíritu Santo de Dios, que es el tema de hoy. No lo contristes, no te amargues, disfruta, sonríe. Dios quiere que seas feliz. Pero también en el versículo 32 dice que al no perdonar, tú estás contristando al Espíritu Santo de Dios. Al no perdonar, te hicieron daño, alguien te ofendió, te dijeron algo que te molestó, que tocó algo allá sensible en tu vida. Hermanos míos, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De la misma manera. No, es que estoy de mal genio, a mí no me hable ahorita, déjeme que se me pase. 2 años después, todavía estoy bravo. No, o sea, ya, cálmate. Cálmate. También puedes medir tu nivel de espiritualidad en el tiempo que te demores en perdonar. Perdona, el perdón tiene que ser ya, es hoy. Si tu esposa se hizo algo y te ofendió, pero viene y te dice: mi amor, perdóname, la embarré, entonces perdónala. Ay, mi amor, pero es que tú siempre igual, es que no te das cuenta. No, ya cálmate, te está pidiendo perdón, perdónala. ¿Para qué quieres otra vez provocarla y sacarle la piedra otra vez? ¿Es que te gusta verla de mal genio? Perdónala, dile: ok, mi amor, está bien, te perdono, no te preocupes, te amo. También perdóname a mí si te ofendí y sigamos adelante, porque la vida es esto. ¿Sí o no? Y sigamos adelante, estamos con Dios. Pero luego también en los versículos que leímos del capítulo 5 habla acerca de la inmoralidad sexual y fornicación. Ni siquiera se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, hay cosas que tú ni siquiera debes nombrar, ni siquiera debes decir. Hay cosas que tienen que ver con la sexualidad, que uno debe ser muy prudente, muy puro, con mucho tacto. Ahora, tampoco acartonarnos y no hablar de sexo porque, uy, terrible, no. O sea, el sexo se lo inventó Dios, ¿o no? El sexo es una bendición. A mí me encanta eso. O sea, Dios se lo inventó. Es que eso no, tampoco es para ponerlo allá y como no hablemos de eso. No, es una bendición. Y aquí cuando tenemos reuniones de parejas hablamos de eso. Es una bendición. Tanto que Pablo dice allá en primera carta a los Corintios, hablando acerca del matrimonio y de la intimidad sexual, él dice: únanse siempre, mantengan una relación sexual. El hombre no es dueño de su cuerpo sino la mujer no es dueña de su cuerpo sino el hombre. Júntense, y si van a dejar de hacerlo, que sea para dedicarse sosegadamente a buscar a Dios en oración. Pero una vez terminen ese tiempo, vuelvan a unirse para que el diablo no los tiente, dice Pablo. O sea, es muy importante. Y creo que también una buena forma de disfrutar la vida para nosotros los que somos casados
también es esa. Oh, no, pues no, todos tan espirituales. Oren por mí. ¿O no es así, hombres casados? Es una bendición. Pablo dice, y vuelvan a unirse para que Satanás no los tiente. Es que cuando uno tiene intimidad con su esposa, uno está echando fuera al diablo. Tremenda forma de echar fuera al diablo, tan poderosa, ¿no? Yo llego a mi casa y le digo, amor, vamos a echar fuera al diablo, en nombre de Jesús. Y ella me dice, amén, amén, ya. Y el diablo se va en el nombre de Jesús. Y qué rico, porque Dios se inventó esto. O sea, no le vamos tampoco a dar al diablo el premio, el mérito, como si él se hubiera inventado esto. No, que él transgiversó todo y dañó y volteó todo y ahora lleva a la gente a la perdición y en los excesos. Eso es diferente. Pero como hijos de Dios entendemos muy claramente que hay cosas que Dios nos las entregó como regalo. Pero es donde está también la sabiduría de nosotros como hijos maduros de Dios, de tener claro cuál es la línea que no se puede cruzar. Hasta acá estoy bien porque estoy del lado de Dios, lo que Dios quiere que haga, pero de aquí para allá yo no paso, lo siento. Si tú quieres que participe de tus conversaciones obscenas, yo no soy el personaje, yo soy un hijo de Dios. Y no voy a permitir que eso sea parte de mis conversaciones, de mis chistes, de mi risa, porque ni siquiera se nombra en mi boca eso. Es una bendición disfrutar del buen sexo como Dios se lo inventó, como Dios lo diseñó. Claro que sí, es una bendición, es una alegría y Satanás se va en el nombre de Jesús. Pero ya comenzar a hablar de otras cosas y hacer chistes o mirar la mujer que no es, ¿no? Ahí ya no, porque somos hijos de Dios y esas cosas contristan al Espíritu Santo de Dios. Y como recuerdan, la palabra hoy es: no contristen el Espíritu Santo de Dios, porque con él fuiste sellado para que tú tengas comunión con el Espíritu Santo para el día de la redención. Tú fuiste sellado, tú eres un hijo de Dios. Dice Juan 1:12 que lo recibimos, creemos en su nombre, ahora somos hechos hijos de Dios. Por el versículo 13 dice: no fuimos engendrados ni por sangre ni por voluntad humana de carne, sino fuimos por voluntad de Dios engendrados. O sea, es voluntad de Dios. Hoy fuimos engendrados por Dios y tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es nuestro amigo, nuestro compañero. Yo quiero que él se sienta bien, yo no quiero entristecerlo, yo quiero tener con él siempre una buena amistad, una buena comunión, vivir en armonía con el Espíritu Santo. ¿Qué quieres tú? Ponte de pie, por favor. Tengan mucho cuidado, dice la palabra, no sea que resulten teniendo ustedes un corazón